¿Me oye? Es que yo no controlo bien la voz, problemas de oído. A ver. Mejor. Sí, ahora se oye bien. Bien. Bueno, sí es cierto que yo siempre estoy procurando aprender, pero en la misma medida que aprendo se me va olvidando. Ese es el problema, ¿no? Y dicen que la cultura es lo que queda cuando ya has olvidado todo lo que sabías. Pues menos mal. Por ahí me puedo salvar. Bien, es muy difícil competir con los caracoles. Muy difícil. No voy a competir con los caracoles. Dificilísimo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Al ver esas últimas imágenes tan tiernas, esa música, cantando más allá de las nubes, pues se me ocurre que en realidad la poesía no es la palabra versificada, es el alma del universo en la boca del hombre. Y eso es lo que hace este astronauta, ¿no? Cantar por encima de las nubes. Bien, la cosmología, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, o la cosmología, es la ciencia de todo, es decir, todo entra en la cosmología, absolutamente todo, lo cual la convierte en una disciplina muy difícil y en una disciplina, pues, bueno, que es muy especulativa, es la más especulativa de todas. Por eso yo os invito a que cuando se hable de alguna teoría, de alguna idea y tal, pues si alguien tiene algo que decir sobre eso, pues que lo diga, porque si los científicos pueden especular, nosotros, en pequeña escala, claro, y ya con los conocimientos que más o menos casi todo el mundo va teniendo, pues nosotros podemos también especular sobre algún aspecto de alguna de esas teorías o sobre una idea nueva, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos hacer una clase interactiva, ¿no? En la que todos participemos. No es sencillo, aparentemente no es sencillo porque la cosmología parece una cosa muy complicada. Pero bueno, como estamos hablando de algo muy especulativo, pues yo creo que es admisible, ¿no? Tener ideas propias y no pasa absolutamente nada. Bien. Aquí en esta primera diapositiva, pues vemos que aquí está todo, hemos dicho que está todo, están pues los sabios, jugando una gran partida de ajedrez, los ejércitos, aviones, edificios, los dioses que nosotros vamos creando, ¿no? Porque el hombre es un gran creador de dioses. Y bueno, todos son verdaderos, ¿no? Tampoco vamos a perdernos con ellos. En fin, que aquí esto es el todo, el principio y el fin de todo. Esto nos va a dar la siguiente, ¿no? Bueno, el principio de todo, o sea, en las primeras cosmologías, lógicamente, al hablar absolutamente de todo, pues tenemos que funcionar pues, con los conocimientos de la época, ¿no? Entonces, esas primeras cosmogonías, más bien, aunque la palabra cosmogonía y cosmología se puede emplear realmente de forma indistinta, pero parece que la cosmogonía se habla más de épocas anteriores y ya la cosmología es algo un poco más científico, ¿no? Pero se pueden emplear indistintamente. Entonces, ahí intervienen pues, mitologías, por supuesto teología, las religiones, esa escatología medieval, en la que, bueno, traducida al latín medieval, el novissima tempora, es decir, los últimos tiempos, o los nuevos tiempos que darán lugar a los últimos tiempos. Ahí realmente hay poco que decir, hablaremos un poquito de algunas de esas cosmogonías y después ya iremos pasando a cosas más importantes. Las primeras cosmogonías hacen mucha referencia a las religiones son las que crean esos sistemas y la Biblia no es ajena a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo,
sobre todo en el Apocalipsis de San Juan, se habla de yo soy el alfa y la omega, es el principio y el fin. Desde el punto de vista religioso, pues es más alfa y omega, el principio y el fin. Es decir, no hay ningún Dios antes que yo y no habrá ningún Dios después que yo. Esta es la idea central, es decir, son todas las ideas cosmogónicas, son en realidad teorías creativas, ¿no? de creación del universo. Eso es lo que después ya se ha puesto en duda a partir ya de épocas actuales. Utiliza mucho, por supuesto, después utiliza la filosofía y la metafísica. La filosofía es también es el razonamiento realmente, ¿no? Y esto se emplea en la medida en que vamos alejándonos un poco de los mitos y de las religiones, empezamos a hablar ya desde un punto de vista más filosófico, que además han acertado mucho. Por eso yo digo que podemos hacer una clase interactiva, es decir, muchas teorías cosmogónicas o cosmológicas nacieron en los filósofos. Después se han visto que, por lo menos de una forma parcial, pues han tenido razón. Y ya por último, pues ya entramos en la cosmología moderna, que estudia pues, las características principales del universo, su extensión en el espacio y su duración en el tiempo, ¿no? Y ya pues, utilizan las nuevas ideas de la ciencia, ¿no? Vamos a dar un ligero repaso, porque realmente ya de esto ya nos habló Isa, ¿no? Perfectamente o parcialmente habló de algunas de estas cosas, ¿no? La cosmología sumeria. Los sumerios es un pueblo que, bueno, no se sabe muy bien si nacieron en el mismo lugar donde estaban, en Sumeria, o bien procedían del Ganges. O sea, pero parece ser últimamente, parece más probable que procedieran del Ganges, pues, porque hay algunas ideas cosmogónicas que proceden de allí, ¿no? Por ejemplo, la tortuga que emplean los sumerios, pues procede de una cosmogonía hindú, una cosmogonía hindú. Entonces lo más probable es que procedan del Ganges. Bueno, ya sabemos el cielo, vivir en el cielo, todo se lo atribuyen a los respectivos dioses, ¿no? El cielo An, el océano terrestre al sur, la tierra, aquí, el inframundo. Todas estas cosmogonías son luego copiadas, más o menos, con más o menos exactitud, por los pueblos posteriores. Esta es una cosmogonía védica, en la que se está representado por el mundo por Los hindúes subieron una que visión de nada la pieza de un Venus. par de leche. Su mundo estaba rodeado de 4 elefantes. Los elefantes estaban encima de una tortuga, y la tortuga nadaba en un océano de leche. Arriba está la tierra, Y rodeando todo, una serpiente gigante. la serpiente es un animal muy utilizado en los mitos. Algunas de las teorías es Bueno, esta es la misma, fijo. Esto, bueno, lo he puesto porque es muy bonito también, pertenece a alguien me ha dicho, esto puede ser un fractal. ¿Alguno que entienda de fractales? ¿Podría ser un fractal esto? Sí. Puede ser, ¿no? Pero bueno, también puede emplearse en un sentido cosmogónico. No voy a incidir sobre esto porque también se habla un poco y además se va a volver a repetir después en otra charla, ¿no? Es la famosa, el universo homocéntrico de Aristóteles, ¿no? Con las famosas globos de cristal o bolas de cristal, donde están en cada una de ellas, pues están los distintos objetos celestes. Pero en fin, de esto no hablaré.
concepto que se utiliza con el famoso compás que utilizan en algunas organizaciones, como por ejemplo la masonería, utiliza el compás, ¿no? Y ya en términos filosóficos, pues un ligero repaso, ¿no? En el que ya pues ahí se ve que se habla ya del mundo en general, con conocimientos ya un poco más profundos de lo que es el universo, pero que desde luego que le falta muchísimo todavía para llegar a lo que es puramente la ciencia, ¿no? Los principios esenciales de los cuerpos, las leyes de la naturaleza física, las propiedades de esos cuerpos, en fin, todo esto. Y ya por fin llegar a lo que verdaderamente más nos puede interesar, que es la cosmología moderna. La palabra cosmología empieza a introducirse por Wolf en 1731 y establece ya diferencias entre la cosmología racional y la empírica, es decir, la observacional, lo que nosotros observamos, y lo que racionalmente creemos que es decir, que es lo que esa parte racional es la que utilizan muchos los filósofos. Y la cosmología moderna, que ya ahí pueden entrar todas las ciencias conocidas por el hombre, todas, pero de una forma preferente, como es lógico, la astrofísica, que toca directamente el tema, y la física teórica, que nace de los conocimientos de la astrofísica, y por supuesto las matemáticas como idioma para poder entendernos dentro de eso. Ahí pues nosotros lo tenemos un poco más difícil. Vamos a empezar a hablar del famoso cósmico, nube primordial o Big Bang. De las tres formas podemos, pero ¿de dónde nació esta idea? Vamos a ver, hasta principios del siglo XX, 1912, por ahí, a principios del siglo, nosotros veíamos las famosas nébulas, esas nubecillas que están por ahí arriba, que siguen el camino de las estrellas, es decir, no eran nubes terrestres, eran objetos que estaban fuera y que seguían la misma, igual que seguían el camino de las estrellas, ¿no? En 1912, Slipher observa que todas esas nubes se van alejando, por lo menos las que él consigue medir, se van alejando de nosotros. Nosotros no sabemos si somos el centro de algo, pero evidentemente esas nubes se alejaban de nosotros. Ya hay un primer paso, porque esas galaxias que finalmente se descubren de esta forma, pues son fundamentales para poder llevar a cabo teorías cosmológicas un poco más consecuentes, ¿no?, con la realidad. En 1924, unos años después, cuando estaba en pleno auge la polémica entre realmente qué eran esas nubes y cómo era el universo que conocíamos, pues unos, por ejemplo, liderados por Shapley, decía que nuestro mundo, nuestra galaxia, nuestro sistema donde estábamos todas las estrellas que nos conocían, ahí estaban metidos todos los objetos que nosotros veíamos en el espacio, todos estaban ahí, y además de esos objetos, le daba unas dimensiones a esa, no se llamaba todavía galaxia, pero hoy sí, a esa galaxia le daba unas dimensiones enormes de 300.000 años luz, mucho mayor de la real. Entonces todo estaba metido ahí. Sin embargo, Curtis decía que no, que nuestra galaxia era mucho más pequeña y además de ser más pequeña, o sea, muchos de los objetos que veíamos estaban fuera. Shapley, sin embargo, sí acierta, es decir, que nosotros estamos en un brazo de esa galaxia. Pero en 1924 hay un acontecimiento que ya estas discusiones prácticamente acababan, que es que Hubble
Haber había sido boxeador, se ve que se cansó de que le largaran, o que se cansó de adoptar, y se hizo abogado. Bueno, pues después de hacerse abogado resulta que no le gustó y se hizo astrofísico. Empezó a hacer observaciones, se hizo famoso por sus observaciones y entonces se le nombró astrónomo principal de un nuevo observatorio que se estaba montando en Monte Palomar, en California. Hay otro personaje, que saldrá también ahora, que es Hugh Mason. También, los que no lo conocen se ríen porque es un personaje curioso. Este era mulero. Con sus mulas subía el material, porque no había carretera, subía el material para la construcción del Monte Palomar. Subía ahí con sus mulas y tal. Cuando se terminó la construcción, pues claro, allí había que dejar a alguien, no podían dejar aquello ahí abandonado y tal. Y entonces Hugh Mason se quedó encargado de vigilar aquello y de mantenerlo. Y empezó a ayudarle a Hubble. Y hasta tal punto le ayudó que llegó a ser el mayor espectroscopista de la época. Un mulero. Por eso, si alguno no sabe nada de esto, que no se desanime. O sea, si un mulero ha llegado, pues puedo llegar hasta yo. Bien, Hubble, en un gran apagón que hubo en California, se quedaron a oscuras San Francisco, Los Ángeles, toda aquella zona. Fijaros la importancia que tiene tener un buen cielo y una oscuridad absoluta. Pues llegó a divisar estrellas en los alrededores de la nebulosa, que era nebulosa todavía, Andrómeda. Andrómeda es una de las 31 o 32 galaxias del grupo local nuestro. Es aproximadamente casi el doble que la nuestra. Es la galaxia más grande del grupo local y después va la Vía Láctea. Está a 3,2 millones de años luz. Para que no nos liemos con los años luz y con las distancias y tal, porque al principio, años luz, madre mía, ¿de qué estamos hablando? Y a todos, cuando empezamos, nos llaman la atención esas cantidades, ¿no? Bueno, cuando hablamos del sistema solar, el sistema solar se habla de no tiene ningún año luz. El sistema solar no tiene año luz. Tenemos que hablar en términos de unidades astronómicas, que es la distancia media entre el Sol y la Tierra, o bien de millones de kilómetros. Si salimos del sistema solar y estamos en nuestra galaxia, tenemos que hablar de miles de años luz. La estrella más cercana está a 4 años luz, es decir, viajando a la velocidad de la luz tardaría 4 años, tardaríamos 4 años, y la distancia de punto a punto de nuestra galaxia tiene 100.000 años luz. Pero no hemos llegado a ningún millón de años luz todavía. Son 100.000 años luz. Hablamos dentro de la galaxia de miles de años luz. Para recorrer nuestra galaxia a la velocidad de la luz tardaríamos 100.000 años y no habríamos salido de la galaxia. Y ya cuando saltamos a otras galaxias, ahí ya tenemos que hablar de millones de años luz. Las más cercanas, las del grupo local, por ejemplo, esta que hemos dicho, Andrómeda, está a... Siempre me confundo, no me acuerdo si es 3,2 o 2,3, pero bueno, nosotros vamos a pelear por eso. Me parece que 3,2 años luz, sí, 3,2 años luz, y acercándonos. O sea, llegará un momento en que nos uniremos. La Andrómeda y la Vía Láctea. Bien, dicho esto, que es un paréntesis, pues claro, cuando apareció que se habían descubierto que parte de esas nébulas eran galaxias, eran las islas de estrellas que el filósofo Kant había adelantado siglos antes. Es decir, por eso digo, los filósofos se adelantaron a los científicos y dijeron muchas cosas que después resultaron ciertas, ¿no? Kant dijo que las estrellas se
bueno, se unían en lo que le llamó islas de estrellas, que fueron las galaxias. Bien. Una vez descubierto que ya muchas de las galaxias son, muchas de las nébulas son galaxias, es decir, son islas de estrellas, pues por espectroscopía, el mismo Hubble y después Mason continuó con su trabajo, pues vieron que las galaxias, todas esas galaxias, excepto las del grupo local, que lógicamente tienen un movimiento local, pero aparte de esas, todas las galaxias se estaban separando, es decir, el universo se expandía. Y entonces a un oscuro astrónomo belga, sacerdote belga, Lemaitre, pues se le ocurrió, sin pensar, eso tenemos que pensar y decir cosas tontas, se le ocurrió pensar que si las galaxias se estaban alejando, le dábamos la vuelta, o sea, a la película, la pasábamos al revés, las galaxias se acercarían y llegaría un momento que estarían en un punto. A ese punto le llamó el huevo cósmico. No se hablaba todavía de Big Bang ni nada, el huevo cósmico. Naturalmente, y a partir de ahí, pues el huevo cósmico se explota o se infla, o no sabemos qué le pasa, ¡pum!, y aquello surge. Claro, ¿qué pasa? Es una teoría teológica, es una teoría de creación del mundo. No es una teoría de funcionamiento del mundo, ni de aparición del mundo, no, es creativa, fundamentalmente creativa. Eso le encanta, claro, a las religiones, y en concreto el cristianismo, para eso es un espaldarazo tremendo. Entonces el mismo Pío XII dice que está esa teoría recosca, que es extraída por Lemaitre, un sacerdote, ¿no? Pues que se conjugaba perfectamente con las ideas de la Iglesia. Entonces Gamow pues, aprovecha esa declaración y con eso se demuestra que la teoría es absolutamente cierta. Claro, si Pío XII había dicho que era así, pues que era así, no podría hacerlo de otra manera. Bien, la película la hemos pasado al revés y hemos llegado a un punto. ¿Qué pasa ahí? Pues no sabemos exactamente lo que pasa, pero evidentemente desde ese punto se ha producido algún evento importantísimo, algo enorme, algo que ha hecho que ese punto explote, esa singularidad, donde no conocemos ahí las leyes que rigen todo eso, y bueno, se expande, aparece la expansión del universo. Después, esta teoría ha tenido múltiples variantes, lógicamente, muchas, ¿no? Ni nos da tiempo ni siquiera nombrarlas, ¿no? Solamente, bueno, un pequeño resumen de ellas. Entonces, Freeman también habla de esa expansión del universo, de ese Big Bang. Lo que pasa es que hace un modelo un tanto extraño en que no hay materia. Es decir, él lo estudia desde un punto de vista puramente teórico, sin materia de ningún tipo. Freeman es un físico, astrofísico ruso, que muere muy joven, con 37 años, de fiebre tifoidea, y bueno, tampoco se le hace mucho caso, en parte porque muere pronto, ¿no? Hay otros como Gamow, por ejemplo, pues que estudian también desde el punto de vista otras teorías que hacen referencia también a esto. Hugh Mason, que estudia pues, montones y montones de galaxias, y ve que se alejan, prácticamente todas se alejan. Después está Bondi y Hoyle, que crean una teoría distinta, que es la teoría del estado estable, que ahora la veremos, ¿no? Incluso Hoyle, a la teoría del Big Bang, que no le gustaba nada, pues es el que le da en unas conferencias que hace en radio el nombre de Big Bang, para ridiculizarlo.
Sin embargo, es tan gráfico el nombre que lo adoptan y entonces se llama teoría del Big Bang, pero en realidad el nombre lo creó Hoyle para meterse con el Big Bang, ¿no? Bueno, esta es la complejidad ya a partir de aquí, de esa cosmología, de tal naturaleza, que algunos científicos como Jean llegan a decir cosas como el universo empieza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Por eso digo que podemos especular nosotros también. Es una especulación en gran medida. Bueno, aquí tenemos una representación de lo que pudo haber sido el Big Bang, lo que pudo ser. Que es, bueno, como podéis ver, ¿no? Aquí se produce el Big Bang, aquí aparecen los primeros, los quarks, o sea, las partículas elementales, aparecen partículas elementales. Todo, en nosotros todo consiste en que la materia, en su forma de energía, porque la energía es materia, en realidad en el mundo todo lo que hay es materia, no hay más que materia. Pero lo que pasa es que está en múltiples formas y una de sus formas es la energía, ¿no? Entonces ahí todo eso, toda esa energía se va acumulando, se va aglomerando y va formando cada vez objetos mayores, forma los átomos, y después de los átomos pues va formando más objetos, nebulosas, tal, y primero las estrellas y después las estrellas pues se van uniendo en las galaxias. Aquí lo tenemos también. Esta es la primera parte, después aquí ya se forman galaxias. Cuando empiezan a aparecer estrellas, el universo ya empieza a hacerse transparente. Es decir, se puede empezar, todo esto es puramente teórico, porque ninguno de nosotros ha estado allí, ni eso se ha podido observar, ni se puede demostrar, ni nada de nada, por eso hablamos de especulación. Entonces, ya van apareciendo las galaxias. Las primeras galaxias, que son las que estamos estudiando, las que se están estudiando ahora, que están algunas se han llegado a los 10.000 años luz, o por ahí, o sea, una barbaridad. 10.000 millones de años luz. Y hasta que ya en el último segundo pues aparece el hombre. Esto es algo ya muy conocido y no voy a incidir sobre eso. Bueno, pero Hoyle, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que piensa? Vamos a ver. Él no está de acuerdo con la teoría del Big Bang, como mucha gente. Y crea una teoría. Él realmente no. Son Gould y Bondi, dos científicos poco conocidos, que no tenían mucho prestigio. Hoyle sí tenía prestigio, porque Hoyle había estudiado la nucleosíntesis de las estrellas, o sea, es el que nos dice que en las estrellas justifican la aparición de todos los elementos pesados. Le falta el helio. El helio no lo puede justificar, pero los elementos pesados lo justifican a partir de las estrellas, y es cierto, se sabe que es así. O sea, en las explosiones de supernova se crean todos los elementos, y son suficientes explosiones de supernova como para que esos elementos existan en la cantidad que están. Pero el helio no, hay un fallo, que es el helio, ¿no? Está en contra de la teoría. Nace del principio cosmológico perfecto y de una película de fantasmas. Hay muchos fantasmas. ¿No? Van a ver una película de fantasmas y era curiosa porque la película son 4 capítulos distintos, ¿verdad? 4 historias distintas que terminan como empiezan. Entonces, cuando salen del cine, pues, empiezan a darle vuelta y decir, ¿por qué el universo no puede ser cíclico o puede ser de alguna manera evolucionar de esa forma, ¿no? Es decir, que termine igual que empiezan a cavilar sobre el tema. Gould y Bondi continúan con ese tema y Hoyle sí era un científico muy reconocido, como he dicho. Bueno, había hecho muchas cosas y Hoyle apoya esa teoría.
Entonces son los tres los que determinan. Lo que pasa es que yo invito aquí, y aquí sí quiero que penséis vosotros, aquí quiero que penséis vosotros. Realmente la teoría del estado estacionario, que es una creación, en realidad lo que dice, el universo mantiene estable toda su materia, es decir, la materia del universo permanece ahí. Y realmente no se mete con la creación, no es una teoría creativa, es una teoría de funcionamiento. No tiene por qué ser contraria al Big Bang, en absoluto. No sé qué os parece a vosotros, pero realmente son teorías que muy diferentes, muy distintas, no tienen nada que ver una con la otra. Por eso, a mí, no sé, me parece muy extraño que se haya abandonado totalmente, no tan totalmente, pero bastante, la teoría del estado estacionario o estado estable. Porque, vamos a ver, la única duda que podría haber es que ¿es posible la creación de materia? ¿Se puede crear materia? Pues hombre, vamos a ver. Ya he dicho que nace del principio cosmológico perfecto, que dice, para cualquier observador el universo debe parecer el mismo en cualquier lugar del espacio y en cualquier instante, siendo sus propiedades generales constantes. Nace de él, pero no es similar a él. Esa es la teoría del estado. Entonces, ¿es posible? Pues aquí tenemos la fórmula de Einstein. Energía y masa, que es materia, las dos cosas. Energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. En la velocidad de la luz se pone un término que son segundos, es el tiempo, en el cual yo también tengo mi propia idea. Porque yo también puedo especular, es que tengo derecho a especular, claro, ¿por qué no? ¿Puedo especular? ¿No? ¿Se puede especular? Es necesario especular. No, pues el tiempo no existe. Pues sí existe. Existe el tiempo. Es que estamos muy acostumbrados a decir, oye, nos vemos dentro de una hora. ¿Sabéis quién lleva el control del tiempo en España? Y pertenece a la Comisión Mundial del Segundo. ¿Lo sabe alguien? El ROA, el Real Observatorio de la Armada, además con todo mérito. El ROA es el único parámetro que no se lleva en Madrid, o sea, el tiempo horario es el único parámetro que no se lleva desde Madrid, se lleva en el ROA. Si los políticos, algunos políticos supieran eso, ya no se hubieran evitado los cambios de horario. Simplemente hubieran hecho una visita al ROA y se lo hubieran solucionado. Pero probablemente los ministros, no sé si es de defensa o no, pero no lo saben. Bien. Energía es igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Despejamos la masa y ¿qué nos sale? Que la energía es energía en el numerador partido por el cuadrado de la velocidad de la luz. El denominador es enorme, tremendo. Necesitamos muchísima energía para sacar algo de masa. Pero, ¿se puede? Bueno, no sé. A lo mejor sí. ¿Qué cantidad de materia se debe crear para mantener una densidad estable en el universo? ¿Qué cantidad de materia? Os aseguro que los cálculos no los he hecho yo, No, seguro. Entonces, ¿qué cantidad? Pues 2 átomos de hidrógeno por cada metro cúbico por cada 1000 millones de años luz. Es decir, con muy poquita creación de materia, el universo se mantiene estable. Se mantiene con la misma cantidad de materia. Luego, ¿es posible? No digo que lo sea, que sea así, pero posible es. Aquí se suceden una serie de descubrimientos y de teorías y de ideas y tal, que de pronto hacen más factible la teoría de estado estable, de pronto todos se inclinan por el Big Bang. Y el fondo cósmico de microondas fue fundamental para que se pensara que
que se fueran pensando que la teoría real era el Big Bang. ¿Y qué era? Pues que Gamow había dicho que tenía que haber, si se había producido una gran explosión, tenía que haber un fondo de esa explosión. Tenía que existir un fósil de la explosión. Incluso se atrevió a decir que ese fósil, lo calculó matemáticamente, debía de ser de unos 5 grados por encima del cero absoluto. 5 grados. Bien, pues Penzias y Wilson, que eran dos ingenieros de la Bell Telecom que estaban trabajando con un radiotelescopio para comunicaciones satelitarias, un poco extraño, ¿no? Lo primero que se hacía, está ahí en la foto, pues vieron que apuntaran donde apuntaran al universo, había un ruido de fondo que no podían explicar. Siempre había ruido de fondo. Apuntaran donde apuntaran. Pensaron 10.000 cosas. Pensaron que incluso en un momento determinado que eran las palomas que habían anidado en la antena. Quitaron las palomas, limpiaron los excrementos, las palomas las largaron, las palomas volvieron, como era habitual. Entonces regalaron las palomas a los vecinos para que las comieran y entonces vieron que no, que tampoco seguía habiendo el fondo, ese ruido de fondo. Total que consultaron con personas que conocían, con científicos que conocían y tal, y hasta que al final vieron que ese podía ser el famoso fondo de microondas que Gamow había predicho. Lo que ocurre es que la temperatura era menor, me parece que eran 3 grados o así, y no eran 5, era menor de la que se esperaba. Pero en cualquier caso el fondo de microondas estaba ahí. Entonces, ¿sí? ¿Ha dicho alguien algo? No. No dice nada. Estoy deseándole a alguien alguna pregunta o se le ocurra algo. Bueno. A partir de ahí, claro, ellos reciben el premio Nobel por este descubrimiento, que fue un descubrimiento casual, en realidad, como tantos otros ha habido, ¿no? Y entonces hay una serie de científicos que se ponen a estudiar ese fondo, ver cómo era el mapa de todo el universo de ese fondo, del universo conocido. Entonces, el primero es nuestro querido amigo Rafael Rebolo, con Paul Davies, o sea, el IA con el Greenbank, el radiotelescopio que hay en Gran Bretaña, pues hicieron el famoso experimento de Tenerife, ¿no? Que desde tierra intentó hacer un mapa y casi lo consigue. Lo que pasa es que los americanos pusieron dinero en el asunto, lanzaron un satélite, el COBE, y se les adelantaron. Pero el comité del Nobel se puso en contacto con Rafael Rebolo, dejó ponerse en contacto. Quizás si hubiera sido al revés, pues a lo mejor el premio hubiera sido compartido, pero claro, los americanos pesan mucho, son más grandes. Bueno, entonces aquí podéis ver ese mapa bastante imperfecto, era el primero que se hacía, del satélite COBE, donde se ven ahí pues los restos, los fósiles, se llama fósil de una gran explosión. Es eso. Después se lanzó otro satélite, el WMAP, que lo hizo más perfectamente, ¿no? Hizo ese otro. Una perfección tremenda. Y aquí podéis ver pues, ese fondo, en plan, como se mueve, son como una especie de redes que están cubriendo todo el universo, ¿no? que es un fondo de microondas. Bueno, y eso es un poco la historia. Ha habido muchas cosas intermedias, ¿no? Por ejemplo, la de Alan Kurz, ¿no? Que investigando la manera de hacer de que las 4 fuerzas esenciales convertirlas en una, ¿no? Pues
aplicación de las cuatro fuerzas, ¿no? De la gravedad, el electromagnetismo, interacción fuerte, interacción débil, pero llega a la conclusión que ese superuniverso se había expandido desde su nacimiento de forma vertiginosa, en 10 elevado a 34 segundos. Se había expandido desde su nacimiento. Una décima de milésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo, y hubiera aumentado en su tamaño en miles de millones de millones de millones de millones de veces. O sea, un 1 seguido de 100 ceros. Bueno, si esto no es especulativo, pues a ver, ¿cómo vamos nosotros a averiguar eso? Pues bueno, eso digo, vamos a crear una teoría, a ver qué se puede hacer. Vamos a ver el caso. Bien, hay muchas cosas como esta, ¿no? Y después otra teoría que también, por lo curioso, merece la pena consignar, es el Big Bang, también famoso, este nació últimamente. Este nació al descubrirse la famosa energía oscura, que no se sabe muy bien lo que es, que parece que es una fuerza contraria a la gravedad. Es decir, que esa energía oscura, si hay mucha energía oscura, la materia se disgregaría y se habría. Es el gran desgarramiento, o teoría de la expansión eterna, sobre el destino final. Depende de la cantidad de energía oscura que haya. De todas formas, no hay que preocuparse porque tardaría, según los cálculos estimados de energía oscura que hay, en 35.000 millones de años. Yo creo que no, la Tierra no llega a tanto. Y después otras teorías, está la aplicación de la relatividad al universo, la constante cosmológica que dice Einstein, lo hizo en una época en que se pensaba que el universo era estático. Entonces se creó la constante cosmológica para hacerlo estático. Después reconoció que había sido su mayor error y lo corrige y al final se elimina esa constante, ¿no? Aparece la materia oscura, además de la energía oscura, la materia oscura sale porque se ve que las galaxias están girando sobre sí mismas a una velocidad superior a la que le produce la materia visible. Es decir, tiene que haber ahí más materia que no vemos, que es la que produce ese movimiento de rotación tan acusado. Si no, no se explica el movimiento. No, esa es la materia oscura. La energía oscura, eso es mucho más complicado. La energía oscura fue Friedman el que dijo que con un centímetro cúbico de energía oscura se podía hacer hervir todos los océanos de la Tierra. Es decir, la energía la energía oscura tiene un potencial tremendo, teórico, por supuesto. Aquí habla del experimento de Tenerife, el MUR, con el que determina el universo no homogéneo, la constante de Hubble, que la constante de Hubble es el alejamiento de las galaxias de nosotros, que está sujeto a una constante que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Todas esas constantes, cuando las vemos en matemáticas, pues, van cambiando. La teoría inflacionaria, bueno, hay muchas, no voy a entretenerme en esto porque ya sería demasiado. Bueno, y eso es fundamentalmente, vamos a dejar un poco de tiempo por si hay preguntas o se quiere hablar de alguna cosa concreta o tal. Fundamentalmente lo que, así muy a grosso modo, se puede hablar de la tecnología moderna.